Hola amigos, esto es Dream Music Escuela, bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender a realizar un pedal de distorsión para nuestra guitarra, paso a paso y desde cero, y sin importar si tienes conocimientos en electrónica o no. El pedal que vamos a realizar es este, el cual se muestra en pantalla y con el cual grabamos la intro de este video. Aparte de ello, también vamos a enseñar a construir estas cajas, las cuales tienen los logotipos de nuestras bandas favoritas. Así que vamos a empezar. El primer paso consiste en descargar la lista de materiales y el circuito impreso. Este circuito se debe imprimir en una impresora láser y sobre papel fotográfico o papel glossy. Esto es estrictamente necesario. La lista y el circuito los podrás encontrar totalmente gratis en la descripción del video. Una vez contemos con todos los materiales y con el circuito impreso en el papel fotográfico, vamos a pasar a transferir el circuito a un pedazo de pertinax o de baquelita que sea ligeramente más grande que el circuito. Para ello vamos a utilizar una plancha común y corriente de las que se utiliza para la ropa y vamos a colocar el papel, es decir el circuito, sobre el pertinax, sobre la cara brillante, sobre la cara que contiene la placa de cobre de metal, y le vamos a aplicar calor ligeramente al principio y después vamos a repasar los bordes y el centro hasta conseguir que la tinta se adhiera correctamente. Este proceso de planchado debe durar aproximadamente 10 minutos para asegurarnos de que la tinta se pase a la placa perfectamente. Posteriormente vamos a introducir nuestra tarjeta en un recipiente pequeño con agua, el cual debe tener la suficiente cantidad para poder cubrir toda la tarjeta. Vamos a dejar reposar por aproximadamente 5 minutos y después de este tiempo vamos a realizar pequeños movimientos con la yema de nuestros dedos sobre el papel, con la intención de quitarlo. Esta acción debe ser con mucho cuidado y con mucha precaución, ya que necesitamos quitar solamente el papel y no la tinta que quedó impresa en la placa. Por esa razón, este trabajo debe hacerse con mucha paciencia. Una vez terminado de quitar todo el papel sobrante, vamos a secar muy bien la tarjeta y podremos observar que al cabo de 2 o 3 minutos la tinta negra se va a poner de un color un poco blanco. El proceso siguiente consiste ahora en tomar un poco de agua hervida, limpia, y colocarla en un recipiente que estrictamente debe ser plástico. A este le vamos a adicionar 2 cucharadas pequeñas de percloruro férrico y vamos a revolver muy bien la mezcla. Posteriormente introduciremos la placa en este líquido y agitaremos constantemente para que el percloruro férrico destruya el cobre que no está cubierto con tinta y queden solamente las pistas que nos interesan. Para este proceso se debe utilizar guantes y tapabocas, ya que se producen vapores que al inhalarlos pueden ser tóxicos. Para las manos se recomienda no mancharse, ya que es un producto difícil de quitar, mas sin embargo no produce quemaduras ni afecciones en la piel, así que no hay por qué temer. En este momento la placa lleva aproximadamente 15 minutos sumergida en el agua y podemos observar como la mayor parte del cobre ha desaparecido, a excepción de la mitad, donde podemos observar todavía una pequeña masa de cobre de color morado. Introduciremos la placa nuevamente hasta que el cobre desaparezca por completo y quede solamente la tinta negra. Una vez terminado este proceso, vamos a sacar la placa del percloruro férrico y el agua y la vamos a secar muy bien, y posteriormente revisaremos a contraluz para revisar que las pistas no hayan quedado unidas una con otra. Cada pista debe estar separada y se debe mirar la luz a través de ellas, como podemos observar en el video. En caso de que una pista se haya unido con otra, significa que hay un cortocircuito y debemos separar y corregir este defecto. Para ello se puede utilizar un bisturí o un objeto con filo que sea lo suficientemente delgado para poder realizar este trabajo. Posteriormente vamos a retirar la tinta que está cubriendo las pistas con un poco de thinner y un trapo limpio. Si todos los pasos se han seguido correctamente hasta el momento, la placa debería irnos quedando algo así. A continuación vamos a pasar a perforar todos los orificios que quedaron marcados en cada una de las pistas. Para ello vamos a utilizar un taladro, un mototool o cualquier artefacto que nos sirva para manejar o manipular brocas pequeñas. Las brocas que utilizaremos en este caso son de un 32
y de un 64 de pulgada. Son aproximadamente 1 milímetro y 0,7 milímetros de diámetro. El proceso es muy sencillo, simplemente se debe perforar en cada uno de los puntos que está en cada una de las pistas. Para empezar, vamos a posicionar nuestra placa de forma como se indica en el video, con los agujeros que están cerca del borde hacia arriba. Posteriormente, y teniendo en cuenta la máscara de componentes, la cual se encuentra en la lista en la descripción del video, vamos a pasar a introducir los componentes, empezando por el condensador de código 102, el cual lo pueden apreciar en pantalla. Este condensador lo vamos a introducir donde se muestra en la máscara de componentes. Este tipo de elemento no tiene polaridad, así que no importa el lado como lo instalemos en la tarjeta, más sí la ubicación del mismo debe ser exactamente donde se está marcando con la flecha azul. Hay que tener mucho cuidado de no equivocarnos, ya que al fallar en la posición de uno de los componentes el circuito se echará totalmente a perder. A continuación ubicaremos el segundo elemento, el cual es el condensador de código 103. Vamos a observar en la placa de componentes dónde debe ir ubicado y posteriormente lo introduciremos en la placa. Este elemento tampoco tiene polaridad, es decir que no importa el lado como tomemos el componente para introducirlo, más sí la ubicación. Debe ser donde está la flecha azul. El tercer elemento que vamos a introducir en la placa será una resistencia cuyo valor es de 10K. Para ello vamos a mirar dónde se ubica primero en la máscara de componentes para posteriormente introducirlo en la placa. Este componente tampoco tiene polaridad, así que no importa el lado donde lo coloquemos. Los colores que identifican el valor de este componente son café, negro, naranja y dorado. A continuación vamos a introducir el cuarto elemento, el cual es una resistencia que tiene como valor 1 mega. Los colores de esta resistencia son café, negro, verde y dorado. Vamos a mirar primero dónde la ubicamos en la máscara de componentes para luego introducirla correctamente en la tarjeta. A continuación haremos lo mismo con el quinto elemento, el cual también es una resistencia del mismo valor, 1 mega. Vamos a mirar la máscara de componentes para introducirla correctamente. Posteriormente vamos a voltear nuestra tarjeta y a soldar cada uno de estos 5 elementos para que queden seguros en la tarjeta y cumplan su función. Para ello lo primero que tenemos que hacer es introducir la punta de nuestro cautín previamente caliente en pasta para soldar. De igual forma vamos a introducir la punta del estaño en un poquito de pasta para soldar. Después llevaremos el estaño y lo introduciremos junto con el cautín en cada una de las patas para que quede adherido a las pistas de cobre. Es muy importante hacer este paso muy bien, por eso se recomienda practicar en componentes externos para que la soldadura sea de muy buena calidad. Esa soldadura debe quedar brillante y también debe ser rápida para no calentar los componentes y dañarlos. Se debe revisar que ninguna pista se una con otra, ya que esto ocasionaría un cortocircuito. Al terminar de soldar los componentes se debe cortar las patas con un corta uñas o con un cortafrío. Se recomienda más el corta uñas por la precisión de corte que permite. A continuación vamos a introducir dos de los componentes siguientes, los cuales son dos condensadores de 10 UF o 10 microfaradios. Estos componentes, a diferencia de los anteriores, sí tienen polaridad, lo que significa que en este caso sí va a importar el lado en el cual instalemos el condensador. Para saber el lado correcto, solamente debemos mirar la pata más corta, la cual corresponde y está marcada con una franja blanca en un lado del condensador. Esta pata más corta nos está indicando el lado negativo. Por ende la otra será el lado positivo, así que nos vamos a fijar muy bien en la máscara de componentes dónde está el positivo y dónde está el negativo, y vamos a introducir en el lugar correcto estos dos condensadores, tal como se indica en el video. El primer condensador, el del lado izquierdo, debe ir con su pata más corta hacia el lado izquierdo, es decir, con la franja blanca hacia el lado izquierdo. Y el condensador de la derecha debe ir con su pata más corta hacia la derecha, con su franja blanca hacia la derecha.
Una vez insertados los dos condensadores, solo tendremos que soldarlos. Continuando con el proyecto, ahora vamos a insertar nuevamente una resistencia de 1 mega en el lugar que se muestra en la máscara de componentes. Posteriormente vamos a introducir una base para integrado de 8 patas. Para ello nos fijaremos como siempre en la máscara de componentes. La muesca o el orificio en forma de media caña que tiene la base en su lado derecho debe coincidir con la máscara de componentes y debe ir para el mismo lado. Posteriormente pasaremos a soldar con mucho cuidado. La soldadura en este punto debe ser muy fina, ya que las pistas son bastante delgadas y hay que evitar unirlas. Continuando con el proyecto, ahora vamos a insertar nuevamente una resistencia de 1 mega en el lugar que se muestra en la máscara de componentes. A continuación vamos a instalar el condensador de 10 picofaradios. Este condensador no tiene polaridad, así que lo podemos colocar de cualquier manera, siempre y cuando sea en su lugar correcto. Para ello nos remitiremos a la máscara de componentes. Ahora instalaremos una resistencia de 10K. Los colores son los que se muestran en pantalla y la vamos a ubicar donde se señala en la máscara de componentes. Recuerde que al introducir los componentes debe doblar sus patas hacia afuera para que no se salgan. A continuación vamos a instalar la resistencia de 4.7K, la cual tiene los siguientes colores: amarillo, violeta y rojo. La vamos a instalar en donde nos indica la máscara de componentes. Para continuar vamos a instalar el condensador de código 473 en el lugar donde nos indica la máscara de componentes. Este tipo de condensador no tiene polaridad, así que no importa el lado en el que lo coloquemos, más sí su ubicación. Llegados a este punto vamos a voltear nuestra tarjeta y vamos a soldar cuidadosamente todos los últimos componentes que hemos estado introduciendo. Recuerde humectar la punta del cautín con pasta para soldar de igual forma que el estaño. No olvide también que la soldadura debe ser rápida y debe quedar brillante y con la mejor calidad posible, evitando unir las pistas unas con otras, ya que esto provocaría un daño irreversible en todo el proyecto. A continuación instalaremos dos elementos que se llaman diodos. Se parecen físicamente a las resistencias, mas sin embargo el papel que desempeñan es muy distinto. Estos elementos sí tienen polaridad, así que debemos fijarnos muy bien en la forma en cómo los vamos a colocar en la tarjeta. Para ello debemos identificar la línea blanca que viene dibujada en cada uno de los diodos en uno de sus extremos, la cual está representando el cátodo del diodo, o en palabras más sencillas, el lado negativo. Este lado negativo está marcado en la máscara de componentes, así que ya tenemos la guía para poder introducir correctamente el diodo. Solamente debemos mirar la franja hacia qué lado está y colocar nuestro diodo de la misma manera. En total son dos de estos elementos. A continuación vamos a instalar un condensador de código 102 en el lugar que se indica en la máscara de componentes. Posteriormente procederemos a soldar estos últimos elementos que hemos instalado. Estando casi por finalizar, solo nos queda instalar los dos potenciómetros en la parte superior de la tarjeta. El del lado izquierdo tiene un valor de 500K y el del lado derecho tiene un valor de 50K. Estos nos permiten controlar la cantidad de distorsión y el volumen. Para instalarlos solamente debemos introducir sus patas en el lugar correcto y soldar, al igual que los demás componentes. El paso siguiente será introducir 6 cables en cada uno de los 6 orificios restantes de nuestra tarjeta.
Estos cables deben medir aproximadamente 12 centímetros cada uno y deben estar pelados en su punta 4 milímetros aproximadamente y estañados. El proceso es simple, solamente necesitamos introducirlos en los agujeros y soldarlos por debajo al igual que los demás componentes, cortando sus excedentes si es necesario. El cable que se utilice debe ser de muy buena calidad, se recomienda cable para audio o, como en mi caso, cable para vehículo de calibre 18 aproximadamente, ya que si no se utiliza este tipo de cable será muy probable que nuestro proyecto genere ruidos parásitos. Terminado todo el proceso anterior, debemos limpiar nuestra tarjeta con un cepillo de dientes y con thinner. Esto removerá todas las partículas, aceites y grasas que se generan al momento de soldar, dejando nuestra placa libre de contaminación y con una muy buena calidad. Para terminar nuestro circuito y que sea funcional, vamos a instalar el último elemento, el cual corresponde a un circuito integrado TL071. Este circuito es quien manejará y manipulará todos los sonidos que ingresen al pedal. Para instalarlo correctamente debemos observar que una de las patas tiene marcado un punto en su parte superior y también hay una muesca en el lado derecho. Este punto está marcado también en la máscara de componentes, así que a la hora de instalarlo debemos hacer que estos dos coincidan. Para ser más exactos, el punto debe ir hacia el lado derecho, viendo la tarjeta con los potenciómetros hacia arriba. En este punto nuestro pedal ya es funcional y podemos utilizarlo siguiendo el diagrama de conexiones que se indica a continuación. En él podemos observar dónde conectar nuestra guitarra, dónde conectar la batería o el adaptador de 9 voltios y dónde conectar el amplificador. Mas sin embargo, continuaremos con el proyecto para instalarle un botón 3D PDT y colocarlo en una caja para pedales que previamente hemos diseñado. Así que te invito a que mires la segunda parte de este video y logres obtener un pedal totalmente terminado igual a los de fábrica. Vamos a continuar con el proceso de construcción del pedal para nuestra guitarra eléctrica. En este video vamos a introducir el circuito en su caja, como también a instalarle un switch 3PDT para poder activar o desactivar el efecto, dejando a nuestra guitarra con distorsión o con sonido limpio. Si no has visto el video anterior, te recomiendo que lo hagas para que aprendas a realizar este pedal totalmente desde cero. El primer paso a realizar es identificar el lado más largo del botón 3PDT, para después poder enumerar cada una de sus patas como se muestra en la imagen. En esta imagen podemos apreciar que el botón 3PDT no tiene una forma cuadrada y por el contrario es un rectángulo, donde uno de sus lados es el más largo. En este lado vamos a empezar a ubicar la pata número 1 y por ende todas las demás hasta llegar a la novena. Esto será indispensable para poder referirnos a la ubicación de cada uno de los cables que irán conectados al botón. El segundo paso que vamos a realizar es estañar cada una de las patas aplicando abundante soldadura y humectándola con pasta para soldar. Posteriormente vamos a empezar a soldar cada uno de los cables del pedal al botón. Para ello vamos a utilizar la siguiente imagen en la cual hemos enumerado los cables. Así que el primer cable que vamos a tomar será el cable número 5 y lo vamos a soldar a la pata número 9 del botón. Posteriormente vamos a soldar el cable número 6 a un jack para guitarra o a un jack hembra de 1/4 como es más conocido. Para ello vamos a soldar el cable 6 a la pata negativa de este jack. Por lo general es la pata más larga o la pata que está conectada directamente al chasis de este conector. Es muy importante conectar adecuadamente los cables al jack, ya que si no se hace bien, la guitarra no sonará. El paso siguiente es conectar un cable adicional a la pata positiva del jack y unirla con la pata número 8 del botón. Es muy importante a la hora de soldar los cables a las patas del botón no unir estas entre sí, ya que esto ocasionaría un cortocircuito y podría dañar todo el proyecto. A continuación vamos a tomar el cable número 2 del circuito y lo vamos a unir a la pata número 6 del botón. El paso siguiente es conectar un cable adicional al polo positivo de otro jack hembra de 1/4.
este jack nos servirá para la entrada de nuestra guitarra. El polo positivo de este tipo de jack por lo general es la pata más corta. El paso siguiente es conectar el cable número 1 al polo negativo del jack que acabamos de preparar. Para terminar con este jack de entrada, vamos a tomar su cable positivo, el cual está suelto, y lo vamos a soldar a la pata número 5 del botón. Para continuar, vamos ahora a unir la pata número 4 y la pata número 7 por medio de un pequeño cable o, como en mi caso, de un puente, que no es más que un pequeño pedazo de alambre. Se recomienda mejor el cable. A continuación vamos a instalar un diodo LED, que no es más que un bombillo que se encenderá para avisarnos que el pedal está activo. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que el diodo tiene polaridad, y la forma de reconocer esta polaridad es dándonos cuenta que una de sus patas es más corta. Esta pata más corta nos está indicando el lado negativo del LED, por ende la pata más larga será el lado positivo. El primer paso para instalar el LED es cortar ambas patas dejando 1,5 centímetros de largo desde la base del LED. Después, el paso siguiente es instalar una resistencia en la pata positiva del LED. Esta resistencia debe ser del valor de 1K y tiene los siguientes colores: café, negro, rojo y dorado, y sirve para que el diodo LED no se queme, ya que estos funcionan con un voltaje inferior a 3 voltios y nuestro pedal proporciona 9 voltios para su alimentación, así que si no colocamos esta resistencia nuestro diodo se quemará. Por último, vamos a soldar 2 cables a cada una de las patas. Antes de instalar nuestro diodo en la tarjeta, vamos a aislar sus 2 patas para que no tengan posibilidad de juntarse y causar un cortocircuito. Para ello vamos a utilizar termoencogible o cualquier tipo de cinta. Para continuar, vamos ahora a tomar el cable negativo de nuestro diodo y lo vamos a soldar a la pata número 3 del botón. A continuación, vamos a tomar el cable restante de nuestro diodo, es decir, el cable positivo del diodo, y lo vamos a unir al cable número 3 del circuito, tal como se muestra en la imagen. Después, vamos a tomar un cable extra, un cable aparte que hemos preparado, y también lo vamos a unir al cable número 3. En esta parte nos van a quedar 3 cables unidos. Posteriormente vamos a aislar muy bien con termoencogible o con cinta. El paso siguiente es tomar el cable número 4 del circuito y unirlo a la pata número 2 del botón. No olviden guiarse en las imágenes de la parte superior del video para realizar este proceso exitosamente. Estando casi por terminar, solamente nos queda instalar un jack hembra para colocarle un adaptador de 9 voltios y hacer que nuestro pedal funcione. Para ello vamos a tomar el único cable que está suelto, es decir, el cable que viene unido al cable número 3, y lo vamos a soldar al pin positivo del jack hembra, como se muestra en la siguiente imagen. Para finalizar con la parte eléctrica, vamos a tomar un cable adicional y vamos a soldarlo al pin negativo del jack hembra, al cual le acabamos de soldar el cable positivo. Una vez ya tengamos soldado el cable al pin negativo, vamos a soldar el otro extremo a cualquier parte del cable número 1. En mi caso lo voy a soldar en el punto donde se une con el jack de entrada. Lo importante es que se una con el cable número 1. En este punto nuestro pedal ya está listo para usarse, mas sin embargo quiero aclarar que el último paso que hicimos de instalar un conector hembra para un adaptador se puede reemplazar si ustedes desean utilizar el pedal con una pila de 9 voltios, mas sin embargo se recomienda que se utilice con un adaptador ya que es una fuente más estable. Para finalizar con el proyecto solamente lo vamos a introducir en una caja que ya hemos diseñado anteriormente. Muy pronto se subirá el tutorial de cómo realizar estas cajas.
A la hora de introducir el circuito en la caja se debe tener especial cuidado con el cableado, ya que es frágil y debemos evitar desoldarlo a toda costa. También recuerde apretar muy bien las tuercas con sus arandelas en cada uno de los componentes, como las entradas y los potenciómetros. Para finalizar, vamos a escuchar un pequeño fragmento del resultado de nuestro proyecto. Espero les haya gustado y sobre todo haya sido de utilidad. No olviden darle me gusta y sobre todo suscribirse, ya que esta es la mejor manera de apoyar el canal para seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad para todos ustedes. Hasta la próxima. Para continuar con este tutorial donde aprenderemos a personalizar y hacer las cajas para introducir nuestro pedal o cualquier tipo de pedal que hayamos construido, vamos a necesitar una caja de plástico, de madera o de metal donde podamos introducir nuestro circuito. Posteriormente vamos a necesitar un poco de pegamento o de cola blanca y también unas imágenes prediseñadas o que sean de nuestro agrado para decorar la caja. Estas imágenes las vamos a imprimir en una impresora común y corriente y con papel normal. A continuación, con la ayuda de una regla y de un lápiz, vamos a hacer las marcas donde vamos a hacer los orificios para que puedan insertarse las perillas del pedal y sus distintos tipos de conectores. Posteriormente vamos a utilizar un taladro y una broca para abrir cada agujero. Posteriormente vamos a empezar a cubrir el lado lateral de nuestra caja con las imágenes que previamente hemos escogido. Para ello vamos a recortar primero dos tiras que tengan el mismo ancho de nuestra caja y las vamos a cubrir con pegamento blanco o cola blanca como se muestra en el video. Aplicamos una cantidad generosa sobre la caja y después empezamos a pegar nuestra imagen haciendo presión uniforme sobre la caja, hasta que todo el lateral quede totalmente cubierto y sin ningún tipo de arruga. Debe quedar totalmente liso y plano. Para finalizar se debe realizar un corte en cada una de las 8 esquinas para posteriormente aplicar pegamento a las pestañas que quedan sobrantes y pegarlas al cuerpo de la caja. A continuación vamos a recortar la imagen que irá en la parte superior de la caja y repetiremos el proceso. Vamos a aplicar abundante pegamento blanco y posteriormente vamos a pegar la imagen de manera uniforme haciendo que no quede ningún tipo de arruga, como se puede apreciar en el video. Hasta el momento debería irnos quedando algo así con las imágenes ya pegadas en nuestra caja. El paso siguiente es tomar un bisturí bastante afilado y empezar a recortar con mucho cuidado el papel que está tapando los agujeros donde irán los controles del pedal. Se debe hacer con mucha precaución para no dañar la imagen con el bisturí. Para darle un acabado final a nuestro proyecto vamos a aplicarle 3 o 4 capas de laca transparente brillante en aerosol, dejando por lo menos 12 horas de secado entre cada mano y dando una mano de lija muy delgada de número 400 o de número 600 antes de cada mano para limpiar cualquier imperfección o partícula indeseada que se pegue mientras estamos aplicando la laca. Una vez terminada esta última fase de pintura y de acabado para nuestro pedal, solamente nos queda armar el circuito dentro de la caja y disfrutar de nuestro pedal. Espero este video haya sido de su total agrado y sobre todo de utilidad. Si es así, no olviden suscribirse y activar la campanita y darle me gusta al video, ya que esta es una de las mejores formas de apoyar el canal para seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.